cada una de nuestra vida de una manera especial, bendito Jesús, y vamos a estar predicando bajo el tema confianza en medio de la tormenta, confianza en la tormenta, gloria al Señor. Y yo quiero que usted me acompañe, mi amado hermano, al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 21 en adelante, capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 21 al versículo 25. Gloria al Señor. Vamos a estar considerando esos versículos. Cuando usted lo tenga, manifiéstelo con un fuerte y un poderoso amén. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, leemos la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Gloria al Señor. Oramos, amante Dios, Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Venimos delante de ti, Señor. Bendito Dios, pero recuerde el tema de esta noche: confianza en medio de la tormenta. Bendito Jesús. Y yo quiero comenzar, mi amado hermano, en esta noche recordándole lo que la Biblia dice, bendito Jesús. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Mira qué hermosa la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, que no importa la situación, no importa el problema, no importa, mi amado hermano, la tormenta o la tempestad que nosotros podamos estar atravesando, cuando usted y yo le servimos a Dios y le servimos de todo corazón y vivimos humillados ante Él y ante su presencia, entendemos que por encima de todo problema hay un Dios que nos está cuidando, hay un Dios que nos está protegiendo, hay un Dios que es soberano y que nada se escapa de Él. Y por cuanto tú conoces a ese Dios, tú vives confiado en Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos vivimos confiados en Dios? ¿Cuántos confían en Jehová? Gloria al Señor. La palabra dice que ellos confían en carros, bendito Jesús, pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros estamos llamados a confiar en Dios. Pero vivimos tristemente, mi amado hermano, en un mundo que vive sin Dios, por lo cual vive sin dirección, vive sin brújula. Si hablamos, bendito Jesús, con aquellos, mi amado hermano, que no son cristianos, muchos de ellos quizás familiares nuestros, escucharemos asombro acerca de la situación actual en la que el mundo se encuentra. El mundo, mi amado hermano, no se esperaba esta situación. Caso contrario a nosotros, la iglesia, que somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, el cual el Padre nos ha dado por misericordia, nos ha dado el don preciado del Espíritu Santo del Señor, para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. El Espíritu Santo del Señor, que dice que toma del Padre, bendito Jesús, para revelarnos a nosotros todas las cosas que hay en el corazón de Dios. Por tanto, la iglesia no puede vivir sin dirección, porque nosotros andamos con el Espíritu Santo de Dios, y Dios ilumina nuestra vida, y Dios ilumina nuestro camino. Y es por eso que tenemos la palabra del Señor, mi amado hermano, para que cuando lleguen esos momentos de dificultad, esos momentos de ansiedad, esos momentos de desesperación donde quizás no sabemos a dónde ir, vamos y buscamos a través de la palabra del Señor la dirección
de Dios, porque lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor, bendito Jesús, y lumbrera nuestro camino. Y es por eso que la iglesia vive en todo momento, mi amado hermano, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios. Y adoramos Jesús. Y es por eso, mi amado hermano, que mucha gente, bendito Jesús, nos ve y nos dicen locos, nos llaman fanáticos, religiosos, santurrones, bendito Jesús. Pero nos podrán llamar, mi amado hermano, como ellos quieran, pero ellos no pueden entender lo maravilloso que es poder servirle a Dios. Que cuando tú vives con Dios, mi amado hermano, aún en medio de la dificultad, es por eso que el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, la pastora lo cantaba en esta misma hora, bendito Jesús, cuando tú andes, no importa que andes en valle de sombra de muerte, tú puedes seguir adorando a Dios, tú puedes levantar la mano y decir, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Mire, podrá llegar el luto a tu vida quizás porque a veces lloramos y a veces hay pérdida en medio de nuestra vida. Pero cuando tú andas en Dios, mi amado hermano, tú confías que todo obra para bien a los que aman a Dios, bendito Jesús. Todo tiene un propósito. Y Dios, mi amado hermano, es el que cumple ese propósito en nosotros. Y el propósito de Dios es glorificarse. A través de las pruebas Él se glorifica. A través de las dificultades que nosotros podamos atravesar en la vida, el deseo de Dios es glorificarse en medio de nuestra prueba. Que a través de nosotros la gente pueda ver que hay un Cristo que es real, que hay un Cristo que es veraz, que hay un Cristo que todavía hasta el día de hoy sigue teniendo poder, bendito Jesús, y que ese poder se le ha dado a la iglesia porque Dios nos ha dado poder, porque Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes tenemos aquí el Espíritu Santo de Dios? ¿Quiénes hemos recibido el don preciado, el don precioso del Espíritu Santo de Dios? Se supone que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Se supone que el Espíritu de Dios anda con nosotros y en nosotros. Porque nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros ya no vivimos conforme a las corrientes del mundo. Ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Para gloria de su nombre, bendito Jesús. Y adoramos a Jesús. Dios ha prometido sostenernos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y en Él nosotros estamos seguros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra salvación. Él es nuestro pronto auxilio. En medio de la tribulación, en medio de las dificultades, ¿a dónde tenemos que ir, mi amado hermano? Es a los pies de Cristo. Es a su presencia para que el Señor nos ayude en medio de todas las cosas, bendito Jesús. Gloria al Señor. Por eso es que yo no me cansaré de repetirle a la iglesia que nuestra confianza no puede estar depositada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres, porque el conocimiento humano es limitado, bendito Jesús, pero Dios conoce todas las cosas. La sabiduría del Señor, mi amado hermano, es infinita. ¿Sabe? Esta mañana mientras dormía, Dios me daba esta palabra. Anoche yo me acosté un poco cansado, un poco adolorido, con ciertos malestares allí en el cuerpo. Yo digo, ya son los años, bendito Jesús. Y me sentía cansado, me sentía un poco mal, gloria al Señor. Y me fui a la cama y meditaba en el mensaje de esta tarde, gloria al Señor. Yo decía, Señor, ¿qué le voy a predicar a la iglesia el día de mañana? Pero me sentía tan mal, mi amado hermano, que solamente hablé con el Señor un ratito y me acosté, bendito Jesús. Bendito Dios. Se me hacía un poco estar ahí en la cama, hermano. Estoy pasando un problema con la espalda, bendito Jesús. Pero mientras me dormía, comencé a tener cierta experiencia. Yo digo, fue el Señor. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia donde usted como que está entre dormido y despierto. Gloria al Señor. Y comencé a tener una experiencia, ¿verdad? La ciencia lo llama una alucinación hipnagógica. Gloria al Señor. Pero yo sé que no era alucinación, hermano, yo sé que era Dios. Porque yo me veía en una iglesia adorando al Señor, bendito Jesús. Y yo veía gente buscando a Dios, una iglesia muy hermosa, bendito Jesús.
Y yo miraba aquella iglesia, mi amado hermano, gloria al Señor, y la gente adorando al Señor, gente que yo conozco estaba en aquel lugar, bendito Jesús, y muchos que no conozco, no sabía quiénes eran, pero estábamos en aquel lugar y yo no sé qué hacía en aquel lugar, bendito Dios, pero yo sé que había llegado, bendito Jesús, a buscar presencia del Señor, bendito Dios, y cuando yo estaba en aquel lugar, una palabra retumbó sobre mis oídos y me dijo: el ángel de Jehová, bendito Jesús, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, bendito Dios. Mi amado hermano, aquella palabra se me quedó grabada en la cabeza y en el corazón, y tan pronto desperté, lo primero que escuché fue la misma palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, bendito Dios. Y yo empecé a adorar al Señor y yo dije: gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú tienes cuidado de nosotros, gracias porque yo sé que en medio de las tempestades tu presencia va con nosotros, gracias porque tus promesas hasta el día de hoy son amén y son verdaderas, bendito Jesús. Mire, iglesia, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir, pero es que yo necesito que usted entienda el día de hoy, que usted salga de este lugar con la certeza y la seguridad de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, bendito Dios. Y cuando Dios decide defender a su pueblo, no hay diablo, no hay demonio, no hay malicia que se pueda levantar en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Es por eso que hasta el día de hoy las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El diablo podrá muchas veces atacarte, el diablo muchas veces podrá tirarte con todo lo que tiene, bendito Dios, y a veces es verdad que sentimos que caemos, y a veces es verdad que sentimos que como que no tenemos fuerza, pero sabe una cosa, hasta el día de hoy seguimos estando de pie. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Y tan pronto desperté, mi amado hermano, el Señor me llevó al pasaje bíblico que les acabamos de leer. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Pasaje que encierra una enseñanza poderosa acerca de la fe y la confianza que debemos nosotros tener en Dios. Fe y confianza que tristemente ya no existen en muchos cristianos hoy en día. Cristianos que decimos servirle al Señor, pero que dudamos en medio de la tormenta. Cristianos que estamos muchas veces en la iglesia cantando coritos, pero que dudamos en medio de la tempestad. Hemos dejado que la duda se apodere de nuestros corazones. Y dice la Biblia que el que duda no agrada a Dios, porque Dios no se puede manifestar en medio de la duda. Dios necesita que usted y yo le creamos con toda nuestra fuerza. Y creer más allá, mi amado hermano, de una convicción humana, sino de algo espiritual que va más allá de lo que usted y yo podamos estar viendo. Porque a veces lo que tú y yo vamos a ver es totalmente contrario a lo que Dios nos ha prometido, bendito Jesús, pero por cuanto nosotros sabemos que Dios ha prometido cosas grandes, no importa lo que veamos al frente. Sabe, mi amado hermano, por qué el pueblo de Israel pudo derribar la muralla de Jericó, los muros de Jericó, porque Dios estaba con ellos y ellos creyeron a la promesa. Mire, ellos no necesitaron martillos, ellos no necesitaron, bendito Jesús, almáganas para aquella pared. Ellos lo que necesitaron fue clamar a Dios y Dios obró, bendito Jesús. Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque toda la gloria es para Dios. Y adoramos a Jesús. Muchos de nosotros decimos creerle a Dios, pero no confiamos en Dios. Muchos de nosotros, mi amado hermano, decimos creerle a Dios, pero somos movidos por todo tipo de pensamiento, por todo viento de doctrina. Y es por eso que en estos tiempos tenemos cristianos, mi amado hermano, que dan más crédito a lo que dicen las noticias, que dan más crédito a lo que habla la ciencia, que a lo que la Biblia dice. Bendito Jesús. Somos llamados, mi amado hermano, para obedecer a Dios. Estamos en este lugar para obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es triste ver que como aún el creyente es presto
para obedecer las medidas que los hombres establecen. Pero ¿hace cuánto Dios viene hablando acerca de las prácticas que tenemos que poner, mi amado hermano, en acción acerca de lo que la Biblia ha establecido? La Biblia nos dice que tenemos que apartarnos de todo mal, bendito Dios. Miren, los hombres hoy en día le dicen a usted que se aleje de la gente para que no se contagie, se aleja de la gente. Pero no nos alejamos del pecado, bendito Dios, que la Biblia dice que tenemos que apartarnos del pecado. Le tenemos miedo a un virus, bendito Jesús, pero no le tenemos miedo a morir en el infierno, bendito Jesús. Le tenemos miedo a cosas que vemos, pero no, bendito Jesús, pero no hemos entendido la realidad de lo que vivimos. Vivimos en un mundo, bendito Jesús, físico, que se mueve conforme a un mundo espiritual, bendito Dios. Y en los aires, mi amado hermano, hay legiones, hay potestades, hay principados que se han levantado con tal de engañarte, con tal de arrastrarte juntamente con ellos a ese horno, bendito Jesús, de fuego, a ese lago de fuego y de azufre que arde, bendito Jesús, donde el fuego no perece y el gusano no muere, dice la palabra del Señor, y está reservado para aquellos que desobedezcan a Dios y que no atiendan el llamado del Señor para volverse a Él mientras hay tiempo, porque la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que Él está cercano, bendito Jesús. Todavía hay esperanza, pero ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia se está cortando, se está acabando, y Dios está dando paso a los juicios sobre esta tierra, bendito Jesús. Somos prestos para obedecer al hombre, pero qué difícil se nos hace obedecer a Dios. Y es tiempo de volver a la Biblia. Dios me decía, es tiempo de volver a lo que a Dios ha establecido. Es tiempo de volver a lo bíblico, bendito Jesús. Hay una nube de gloria que Dios ha preparado para la iglesia de estos tiempos. Hay una manifestación gloriosa para la iglesia de nuestros tiempos, y es por eso la lucha y es por eso la batalla que estamos teniendo, mis amados hermanos. Y a veces usted no se da cuenta qué difícil se hace a veces llegar a la casa del Señor, mis amados hermanos, bendito Jesús. Qué difícil se nos hace a veces levantar las manos y adorar a Dios. A veces nos da hasta sueño estar en la casa del Señor, nos pica la garganta, no podemos cantarle a Dios, mi amado hermano. Malicia que se meten muchas veces con tal de estorbar, bendito Jesús, y de desanimarnos en medio del culto. Pero es ahí donde nos tenemos que levantar firmes, pararnos firmes y decir: diablo mentiroso, bendito Jesús, tú no puedes conmigo, porque yo sé que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende, bendito Dios. No importa cuán cansado yo me sienta, no importa cuán desanimado yo me sienta, yo voy a levantar mis manos y yo voy a adorar a Dios. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor, bendito Jesús. Hermano, pero se hace difícil, porque hay una lucha espiritual. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, son contra principados y potestades. Es el mismo infierno que se ha levantado en contra de la iglesia, en contra tuya, en contra mía, con tal de impedir que la bendición del Señor se manifieste en medio de su pueblo. Pero yo el día de hoy le dije al Señor: Señor, yo necesito que tu gloria se manifieste en medio de tu pueblo, bendito Dios. Yo necesito ver tu mano de poder, bendito Dios. Yo necesito ver los milagros en medio del pueblo. Yo necesito ver que la iglesia, bendito Dios, comienza a caminar no por emoción, sino por la unción del Espíritu Santo de Dios que Dios va a derramar en estos tiempos. Porque en los postreros días, dice la palabra del Señor, que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y esa promesa es para ti y esa promesa es para mí. Lo único que tenemos que hacer es, mi amado hermano, es agarrarnos de esa promesa y dejar que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Mire, yo oraba en este altar temprano, yo le decía: Señor, ayúdame a apartarme de todo aquello que me está apartando de ti. Ayúdame a enfocarme en ti, bendito Jesús. Que deje de afanarme en las cosas de este mundo. Porque tristemente la gente de hoy en día, primero es el trabajo, primero es la familia, bendito Jesús. Siempre tenemos una excusa para no buscar la presencia del Señor. Bendito Jesús.
Y es necesario, bendito Jesús, que en estos tiempos nosotros dejemos de estar jugando ya al cristiano, de entrar por las puertas de la iglesia y salir de la misma manera una y otra vez, día tras día. Estos son tiempos donde tenemos que vivir arrepentidos todos los días, convirtiéndonos de todo corazón, bendito Jesús, para que el Señor en su misericordia nos siga dando una oportunidad, porque sabe, mi amado hermano, esto es de todos los días, porque puede ser que el día de hoy está bien, pero el día de mañana tú no sabes. El enemigo se puede levantar y te puede hacer caer, el enemigo te puede poner tropiezo, bendito Jesús. Muchas veces somos tentados durante el día y a veces fallamos y pecamos de pensamiento, de palabra, de hecho, bendito Jesús. Cuántas veces no nos airamos y pecamos con nuestra boca, bendito Jesús, y muchas veces ignoramos todas estas cosas. No, mi amado hermano, es tiempo que la iglesia viva de rodillas delante de la presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca, el día grande de Jehová temible está cerca. Pronto vendrá el Señor, bendito Jesús, y Él viene a levantar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que se ha guardado para la venida de su esposo, bendito Jesús. Gloria a Dios. La gente le tiene miedo a un virus y cosas peores vendrán. Vendrán peores cosas, bendito Jesús. ¿Acaso no nos damos cuenta, mi amado hermano? ¿Acaso no vemos las señales? La naturaleza misma nos está diciendo que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Hermano, los tiempos que estamos viviendo, tiempos de invierno, y usted ve las temperaturas que hay. Y yo feliz, hermano, porque a mí el frío no me gusta. Gloria al Señor. Pero es de preocuparnos en nuestro espíritu que entendamos que algo no anda bien, algo en el mundo no está bien, bendito Jesús. Algo está por ocurrir, algo está por acontecer, bendito Dios. Y tenemos que estar preparados. Y Dios nos está hablando y Dios está advirtiendo. Y usted lo sabe, usted es testigo de que antes que aconteciera todo lo que ha pasado con este virus, Dios venía hablando a la iglesia. Estuvimos predicando muchos mensajes y trayendo estudios acerca de los tiempos finales. Usted es testigo, gloria al Señor, de que Dios ha hablado a esta iglesia, a esta congregación. Y estamos viviendo esos días, esos últimos días antes del arrebatamiento de la iglesia. Las cosas que hoy estamos viendo no se comparan con lo que vendrá después que la iglesia haya sido levantada. Porque la Biblia nos habla de una gran tribulación cual nunca la ha habido y nunca la habrá después de ella. La gente deseará la muerte y dice la palabra del Señor que la muerte huirá de ellos. Así de terrible será la condición del mundo en aquellos días. Pero aún con todo y eso, la gente no se convertirá, la gente no va a buscar a Dios, sino todo lo contrario, se van a entregar a las más bajas pasiones. Pero mientras aquí hay caos en la tierra, allá en los cielos habrán bodas, la boda del Cordero, la iglesia de Jesucristo, bendito Jesús. Estaremos allá siendo desposados con nuestro Señor en una fiesta, mi amado hermano. Y sabe una cosa, ya las vestiduras están preparadas, ya la mesa está preparada, bendito Jesús. Ya el Cristo viene pronto, bendito Dios. Gloria damos al Padre, gloria damos al Hijo y gloria damos al Espíritu Santo del Señor, porque Él prometió y Él ha de cumplir, bendito Jesús. Dice la palabra que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, para recibir al Rey. La esposa somos nosotros, iglesia. Y nuestras vestiduras tienen que estar así blancas y resplandecientes, para poder recibir al Rey y para poder ser recibidos por Él. No es tiempo de tener miedo.
es tiempo de vivir regocijados en Dios. Mire, el mismo mundo se está preparando porque el mundo sabe que algo peor se avecina. Los gobernantes de las naciones se están preparando. La gente se está preparando, bendito Dios. Los gobiernos se están preparando. Se habla de búnkers escondidos donde esperan guardar a mucha gente, porque ellos saben que algo peor viene, que están bajo la tierra, donde ahí piensan pasar, bendito Jesús, el caos que se avecina. Pero la palabra del Señor me dice que aunque hiciera mi estrado en la tierra y descendiera a lo profundo del Seol, con todo y eso Jehová de alcanzarme, bendito Dios, porque ante el juicio de Dios no habrá hombre que pueda huir, bendito Jesús, no habrá hombre que se pueda esconder de la presencia del Señor en aquellos días, porque Dios, mi amado hermano, se ha de levantar y ha de juzgar la tierra. Y adoramos, es tiempo, mi amado hermano, de correr al altar de Dios. El día jueves aquí hablaba y yo les decía que tristemente el miedo nos ha hecho alejarnos del altar de Dios, porque ya no queremos pasar al altar, ya no queremos que oren por nosotros porque tenemos miedo. Uy, no, el virus, bendito Dios. Mi amado hermano, tenemos que entender que cuando Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Jesús. Mire, yo tengo la certeza y yo tengo la seguridad que desde el momento que usted entra por esas puertas con acción de gracia y por esos atrios con alabanza para alabar al Señor, la presencia de Dios lo cubre, la presencia de Dios lo guarda, y Dios está en su templo, y por cuanto Dios está en su templo, las tinieblas tienen que huir, porque a la presencia de Dios lo único que puede haber es luz, bendito Jesús, y ahí no hay cabida para diablos, ahí no hay cabida para demonios, ahí no hay cabida para enfermedad, bendito Dios. Es más, si usted viene enfermo, usted tiene que salir sano de este lugar, bendito Dios. Oh, mi alma te adora, bendito Jesús. Y aquí, mi amado hermano, pasamos todos el día jueves al altar. Y qué lindo se veía eso. Las familias ahí reunidas orando en este altar. Qué lindo es arrodillarse ante el altar de Dios y clamar a Él y decirle: Señor, aquí estoy, ayuda. Pero el Señor me decía, algunos no hicieron la oración de corazón. Algunos estaban más enfocados en el miedo que el hermano se le acercara mucho, que en la bendición que Dios quería derramar. Aquí hicimos una oración y nos convertimos nuevamente todos, nos arrepentimos. Porque tristemente a veces uno hace el llamado y nadie quiere pasar porque decimos: uy, no, ¿qué van a decir de mí? Mire, que digan lo que digan, pero que usted pueda estar, bendito Jesús, a cuentas con Dios, para que cuando la trompeta suene, usted tenga la seguridad de que usted se va con Cristo. Pero uno hace el llamado y la gente no quiere pasar. Mira, ahora ya no se hace ni el llamado para la conversión de las almas. ¿Por qué? Por este virus, porque la gente le está cogiendo miedo al virus, bendito Jesús. Y hemos dejado que estas cosas hagan que nuestra fe se venga abajo. Y Dios me estaba diciendo, gloria al Señor, la iglesia tiene que volver a lo principio, la gente tiene que volver a la base, la gente tiene que volver a arrepentirse de corazón, bendito Dios. Dios sabe si te arrepentiste de corazón, Dios sabe si no te arrepentiste de corazón. Dios me decía, hay gente que lo hizo de labios únicamente porque no van a cambiar, bendito Jesús. Van a seguir con las mismas malas mañas, van a seguir con las mismas viejas costumbres del hombre carnal, bendito Jesús. Y no podemos vivir en la iglesia a la manera del mundo. Usted tiene que venir a la iglesia para ser diferente. Nuestra hermana Rita cantaba: cuando estamos delante de la presencia de Dios, ante su unción, ante su espíritu, tiene que cambiar algo, algo tiene que cambiar. No podemos seguir siendo iguales. Pero a veces lo cantamos, pero nuestras actitudes demuestran lo contrario.
Tenemos que entender que lo que está en juego es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Y con esa tibieza espiritual no vamos a poder alcanzar la promesa de entrar al reino de los cielos. ¿De qué nos sirve pasar tantos años en la iglesia para quedarnos? ¿De qué nos sirve pasar tantos años en la iglesia para perder el tiempo? Que este sea un día diferente donde tú puedas decirle, Señor, el día de hoy sí, mi nombre quedará escrito en el libro de la vida. Mi nombre se va a escribir y no se va a borrar de ahí porque yo me voy a comprometer contigo. Nos comprometemos con los hombres, nos comprometemos con el empleador, nos comprometemos con la familia. Nos desgastamos por ellos, bendito Jesús. Una familia que ni ama a Dios ni le sirve a Dios, pero nosotros a veces nos desgastamos por ellos. Y no nos desgastamos por Dios y dejamos siempre a Dios a un lado, bendito Jesús, por el trabajo, porque necesitamos chavos, necesitamos dinero. Y la Biblia nos manda en todo tiempo a hacer tesoros allá en los cielos y no en la tierra, porque lo terrenal perece, pero lo espiritual permanece para siempre. Bendito Dios. Y si algo me gusta de Pablo es que su vida nos muestra el cambio que como creyentes debemos nosotros demostrar. Porque cuando vemos a Pablo, Pablo era un hombre que asesinaba cristianos, un hombre altivo, un hombre orgulloso, fariseo de fariseos. Se describe Pablo a sí mismo, religioso, celoso en cuanto a la ley. Pero este hombre, cuando tuvo ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, dio un cambio radical. Pasó a ser uno de los apóstoles que más se esforzó porque el evangelio de Jesucristo fuese conocido alrededor del mundo. De la misma manera que persiguió a la iglesia, estuvo dispuesto a ser perseguido y a padecer por amor a Dios. Lo dio todo, lo arriesgó todo porque amaba a Dios. Se entregó por completo a la obra que Dios lo mandó a hacer porque amaba a Dios. ¿Cuántos en este lugar aman a Dios? Qué poquito, gloria al Señor. ¿Cuántos en este lugar de verdad aman a Dios? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer un poquito de lo que Pablo hizo? Es fácil decir que se ama a Dios, pero qué difícil es obedecer. Aquí todos amamos a Dios y todos levantamos la manita, gloria al Señor. Pero cuando viene la persecución, mire hermano, esta gente murió, literalmente murió por el evangelio. A veces decimos, ay, estoy sufriendo por el evangelio solo porque nos miraron malos, o porque nos ofendieron, o nos dijeron una cosita, o no me vieron bien, o no le caigo bien al hermano. Y ya con eso estamos sufriendo por el evangelio. Esta vida, la gente dio su vida por Jesucristo. A veces nosotros no sentimos ni un poquito de amor por la obra del Señor, por la iglesia de Jesucristo. Y se mira, mis amados hermanos, en nuestra manera de comportarnos, nuestro amor a la iglesia, nuestro amor al templo. Bendito Jesús. Y el amor a Dios se demuestra en los momentos difíciles, no solamente en los momentos fáciles, no solamente cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien es fácil adorar a Dios, pero qué difícil es adorar a Dios cuando está todo en desorden. Cuando no entendemos la situación, cuando nuestro alrededor está lleno de dificultades, cuando a veces lo que hay a nuestro alrededor es desesperación, cuando los vientos a veces soplan fuerte a nuestra vida y no sabemos qué hacer ni a dónde ir, qué difícil es muchas veces adorar a Dios. Pero vuelvo y te digo, el cristiano sabe de antemano que estos momentos van a llegar.
Nosotros tenemos que estar preparados porque estos momentos, el Señor nos lo dijo, iban a llegar a nuestra vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Dios mismo, Jesucristo mismo nos dijo que pasaríamos momentos de dificultad. Pablo mismo, mi amado hermano, hablando a la iglesia de Roma, dándole confianza, dándole ánimo, le dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse sobre los hijos de Dios. Hay una gloria postrera que será mayor, que será más grande que la primera, pero para poder recibir esa gloria es necesario atravesar la tormenta. Para poder ver la gloria de Dios manifestada por completo sobre tu vida es necesario atravesar la tempestad, bendito Jesús. Para poder ver, mi amado hermano, las cosas grandes y maravillosas, los milagros más grandes que Dios va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer en tu desierto, Dios lo va a hacer en tu momento de dolor, Dios lo va a hacer en tu momento de dificultad. Porque a veces queremos ver gloria, pero no queremos pasar por el proceso para ver esa gloria. Y Pablo le decía a la iglesia de Corinto, bendito Jesús, que esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque la tormenta, porque lo que el problema y la dificultad está haciendo en tu vida es creando un carácter espiritual dentro de tu ser, bendito Jesús, que no se va a mover conforme a las corrientes del mundo, sino que cuando llegue el momento difícil, inmediatamente lo espiritual va a salir de tu boca, bendito Dios. Así como Job en medio de su dolor dijo, Jehová Dios, Jehová Dios, que todo sea el nombre de Jehová bendito. Esa tiene que ser la manera de que nosotros nos comportemos. Mire, es triste, hermano, es triste, gloria al Señor, que nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar a veces dista del idioma espiritual que deberíamos de hablar. Yo a veces hablo con gente, yo digo, Dios mío, de verdad, gloria al Señor, ayúdalo. Porque veo tanta duda y tanta incredulidad en medio del pueblo. Y hablo de este pueblo, del pueblo que a Dios me ha permitido por gracia y misericordia pastorear. Gente que está en este lugar, bendito Dios, y a veces digo, Señor, ¿será que yo estoy haciendo mi trabajo mal? ¿Será que no estoy cumpliendo como pastor y no le estoy enseñando a la iglesia lo que tienen que aprender, que es a confiar y a creer en Dios en todo tiempo y en todo momento? Que en medio de las luchas y en medio de las pruebas, que aunque la tormenta sople y los vientos aneguen, mientras fundamentemos nuestra casa sobre la roca, sabemos que no vamos a caer porque Dios está con nosotros. ¿Acaso no he tratado todos estos años de enseñarle, bendito Dios, que mientras Dios esté con nosotros no nos va a faltar nada, mi amado hermano? Que quizás no seamos muchos y no tengamos mucha fuerza, pero mientras tengamos al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores de nuestro lado, seguiremos hacia adelante. Que aunque diga la gente que aquí no hay nada, que esto se va a caer, que aquí no hay, bendito Jesús, bendición. Mire, mi amado hermano, la bendición no se mide por lo que usted y yo podamos tener. La bendición se mide porque aún en medio de las pruebas usted sigue estando de pie, bendito Dios, y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor fuerte, mi amado hermano. Pablo hablaba palabras de fe, de confianza a la iglesia en todo momento. Pablo vivía anteponiendo lo espiritual antes que lo terrenal. Y es que Pablo vivía en la presencia del Señor. Y fue por eso que cuando iban a zarpar hacia Roma en aquella barca, Pablo advirtió al capitán. Pablo advirtió al dueño de la barca. Pablo advirtió a los marineros y les dijo, bendito Jesús, él vio que las cosas no estaban marchando bien, porque el espiritual se da cuenta cuando las cosas no están bien. Llevaban varios días navegando contra el viento. Y Pablo veía todas estas cosas, bendito Jesús. Pero a veces el carnal no entiende estas cosas, el carnal lo ve todo normal.
El carnal depende de su conocimiento. El carnal lo excusa todo. Bendito Jesús. Y Pablo les advirtió. Y en el versículo 10 del capítulo 27, unos versos más atrás, vemos a Pablo diciendo: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo sabía que estaban arriesgando la vida si se echaban al alta mar, bendito Jesús. Cualquiera diría que Pablo quizá tenía miedo. Pero cuando nosotros escuchamos expresar las palabras de Pablo en el versículo 24, nos damos cuenta de quien hablaba es un hombre de Dios. Y que hablaba por revelación de Dios. Porque Pablo dice, bendito Jesús, en el versículo que leímos, que Dios le había dicho que le concedería a todos los que navegaban con él. Dios había estado hablando con Dios. Pablo había estado hablando con Dios. Pablo había estado guardando, bendito Jesús, tiempo con Dios. Mientras los marineros estaban peleando cómo volver a redirigir la barca en medio de la tormenta, ¿saben lo que Pablo estaba haciendo? Pablo estaba buscando la presencia del Señor. Pablo estaba doblando sus rodillas, bendito Jesús. Yo me imagino que aquellos marineros no dormían, aquel capitán no dormía, viendo la tormenta la cual estaban enfrentándose. Desesperados, en un medio de un caos, en alta mar, en medio de la nada. Sabían que si algo pasaba no iban a salir vivos de ahí. Pero Pablo, mientras estaba ocurriendo aquello, él estaba hablando con Dios. Es más, cuando nosotros vemos la actitud de Pablo, en medio de aquella situación, uno se da cuenta la paz y la seguridad que había en Pablo. Porque después de 14 días en medio de aquella tormenta y de aquella tempestad, dice que vio que no comían y los animó a comer. 14 días de ayuno en vano, bendito Dios, porque no estaban buscando a Dios. Y los anima a comer, les da ánimo y dice que ellos agarraron fuerza. Los que estaban ahí agarraron fuerza y agarraron confianza, porque ese es el trabajo del espiritual. El espiritual tiene que impartir confianza. Usted y yo como iglesia de Jesucristo, en medio de la situación que el mundo vive, tenemos que transmitir confianza. Que cuando la gente nos escuche hablar, entiendan de que Dios está con nosotros. Que cuando la gente escuche profesar una palabra de nuestros labios, ellos puedan escuchar lo bueno y no lo malo. Bendito Jesús, lo positivo y no lo negativo. Pero ¿qué es lo que a veces nosotros hablamos? Todo lo contrario. A veces destruimos con nuestros labios, con nuestra boca, el trabajo que muchas veces hacemos dentro de la iglesia. Porque no parecemos cristianos. Cuando hablamos no parecemos cristianos, bendito Jesús. Y Pablo, mi amado hermano, transmitía esa confianza. Aquel grupo que estaba en aquel lugar. Si mi mente no me es infiel, creo que eran 276 personas que estaban en aquella barca. Y solamente 2 hombres que confiaban en Dios. Pablo y Lucas, quien está escribiendo este libro. Y lo escribe como que él era parte de aquella situación, por lo cual entendemos que él estaba en aquel lugar. Bendito Dios. Dios le dijo a Pablo: te concederé todos los que navegan contigo. Y eso habla del amor que Pablo sentía por las almas. Eso habla del amor que Pablo tenía hacia las personas que le rodeaban y que él conocía. Porque la palabra conceder significa dar una cosa a alguien que la pide. Y eso me habla de la intercesión que Pablo estaba haciendo en aquella barca por los que estaban con él. Pablo no estaba preocupado por la barca ni que se fuera a hundir, bendito Jesús, sino por las almas que estaban en aquella barca. ¿Sabe por qué Pablo no tenía miedo, bendito Jesús? Porque Pablo sabía lo que Dios había hablado con él.
Pablo tenía una palabra de parte de Dios, y cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, tú sabes que eso, bendito Jesús, aunque se levante algo, tú vas a llegar al propósito de Dios. Y Pablo sabía que Dios le había dicho: es necesario que tú, bendito Jesús, comparezcas en Roma ante César, bendito Dios. Y Pablo todavía no había llegado a Roma, por lo cual Pablo sabía que él no se iba a morir en el mar. Es más, cuando la serpiente lo muerde, y bendito Jesús, ¿sabe por qué el veneno no le hizo nada? Porque había un propósito en Pablo. Él tenía que llegar a Roma, bendito Dios, porque cuando tú tienes propósito, tú vives confiado en Dios. Gloria al Señor, bendito Jesús. Y adoramos, Jesús. Pablo advirtió a todos aquellos que estaban ahí antes de zarpar, pero nadie lo escuchó. Nadie escuchó el consejo de Pablo, porque tristemente nadie escucha a la iglesia. Escuchamos a los médicos, escuchamos a la ciencia, pero nadie escucha a la iglesia. Mire, yo me imagino el capitán podría haber dicho: yo soy el experto aquí. Yo soy el que tengo el grado de capitán. Mi trabajo me ha costado. He navegado mares. Tengo la experiencia. Por lo tanto, yo soy el que manda. Yo me imagino al dueño del barco diciendo: yo soy el dueño de la embarcación, la nave es mía. Y aquí nadie se mueve si yo digo que nadie se mueve. Por lo tanto, yo soy el que manda. Yo me puedo imaginar quizás al centurión que llevaba a los presos. Él podría haber dicho: yo tengo a los soldados y tengo las armas. Aquí, si yo quiero, ordeno y todos tendrán que hacer lo que yo digo. Por lo cuanto yo soy el que manda. Bendito Jesús. ¿Y no le parece que esa es la condición del ser humano hoy en día? ¿No le parece que el mundo vive de la misma manera? Nos jactamos de los títulos, nos jactamos de la posición, nos jactamos de la autoridad y el poder que se nos otorga. Pero sabe una cosa, llega el momento donde tanto poder y tanta autoridad en medio de la tormenta no te van a servir de nada si Dios no está contigo. Llega un momento donde tanto título, bendito Jesús, y tanto orgullo no te va a servir de nada si Dios no está contigo. El mundo en el que nos movemos funciona en relación al llamado conocimiento humano antes que las enseñanzas bíblicas y la sabiduría espiritual. Que el centurión le hiciera caso al capitán o al dueño de la embarcación era lógico, pero era equivocado. Ellos eran los expertos. ¿A quién más se podría escuchar? Ellos parecía que estaban al mando hasta que llegó la tormenta y empezó a soplar fuerte. Y la historia nos relata una escena de desesperación. Yo me imagino la furia de la tormenta soplando, el agua entrando por todos lados a la barca, bendito Jesús. La vela de la nave siendo desgarrada. Yo me imagino los gritos, bendito Jesús, de la gente. Los gritos de los marineros, los gritos de los presos, los gritos de los soldados. Más de algunos llorando en aquel lugar pensando: de aquí ya no voy a salir, no voy a ver a mi familia, bendito Jesús. Todos los expertos, lobos de mar, mi amado hermano, curtidos en el océano, hasta que llegó, dice la palabra, un viento huracanado que sopló fuerte sobre la barca. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón, mi amado hermano, significa la unión de los vientos. Cuando los vientos del sudeste o del este se unen con los vientos del noreste, creando una tormenta perfecta, de la cual es difícil salir con vida. Y ante la tormenta más perfecta, no hay propietario, no hay capitán ni centurión que mande. Todos los que estaban ahí cedieron, dice la Biblia, dejándose llevar por la tormenta. No pudieron controlar la barca y se dejaron llevar por las aguas.
Y en medio de aquella tempestad, dice, sin ver sol, sin ver las estrellas durante día, Lucas narra y dice, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Ya ellos no tenían esperanza. Pero en medio de aquella desesperanza, Pablo se levanta, bendito Jesús, movido por el Espíritu Santo del Señor, viendo la frustración y el miedo, se puso de pie y dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta. Me imagino la bofetada a los conocedores. Me imagino la bofetada al capitán y al dueño de la barca y a los marineros. Gloria al Señor. Por no haber escuchado el consejo de Pablo, ahora se encontraban en una situación de la cual, mi amado hermano, no se esperaba que pudiesen salir vivos. Pero en ese barco había un hombre que casi no opinaba, pero que en realidad estaba a cargo de la situación, porque Dios estaba con él, porque él era obediente a Dios, bendito Jesús. Y hay veces en la vida que quizás nosotros nos vamos a sentir como llevados por la tormenta. En medio de la desesperación, en medio de la dificultad, la tormenta se va a levantar, bendito Dios, con un nombre. Aquella tormenta era conocida como Euroclidón. Yo no sé qué nombre tiene tu tormenta. Yo no sé si tu tormenta se llama problemas en el matrimonio. Yo no sé si tu tormenta se llama problema con un hijo descarriado. Yo no sé si tu tormenta se llama, bendito Jesús, problemas en las situaciones económicas, bendito Dios. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu tormenta, bendito Dios. Y quizás has tratado con tu fuerza y con tu conocimiento poder mantener el barco a flote, pero ya las fuerzas no te dan más y te has dejado llevar por la circunstancia de la vida. Y has dicho que el Señor haga como Él quiera, bendito Dios. Y ya quizás sin esperanza, solamente esperando el momento en que el barco se hunda y todo se acabe, bendito Dios. Pero yo, igual que Pablo, vengo a decirte, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y sé que el Dios al cual yo sirvo y el cual me ha llamado, Él nos ha de sacar y Él nos ha de llevar al otro lado, bendito Jesús. Y que nadie en este lugar va a perecer y todos vamos a llegar a nuestro destino. Todos hemos de llegar a nuestro destino. Saben, toda tormenta habrá diferentes tipos de personas. Y la mayoría en medio de la tormenta busca sus propios intereses. En aquella barca habían varios tipos de personas. El dueño, que obviamente quería que el cargamento llegase a su destino y recibir el pago. El capitán y los marineros, que al igual querían recibir el pago por su trabajo. El centurión y los soldados, que tenían la responsabilidad de llevar los presos a Roma. Y estaban los presos que no tenían ni voz ni voto, esclavizados por las circunstancias de sus errores, llevados de un lugar a otro. Pero en medio de aquellos también habían dos hombres, Pablo y Lucas, los cuales estaban ahí porque Dios tenía un propósito con ellos. Bendito, hay gente que está en un lugar y se encuentra en cierta situación porque su manera de vivir los ha llevado a ese lugar. Pero hay otros que somos puestos en un lugar porque Dios tiene propósito para que nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y ahí estaba Pablo y ahí estaba Lucas, bendito Jesús. Y aquellos hombres, mi amado hermano, marcaron la diferencia en aquel lugar. Y ellos dejaron, bendito Jesús, marcados los corazones de aquellos que estaban con ellos. Evitando, mi amado hermano, una tragedia aún mayor. Bendito Jesús. Y Dios cumplió el propósito que tenía en la vida de Pablo. Sabe que no importa cuán grande sea la tormenta y la tempestad, mientras el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen, Él los ha de defender, bendito Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano, gloria al Señor.